Bien, vamos a hablar ahora de la economía. En el episodio anterior, en la columna de Héctor Sosa, editor de Motor Económico, periodista, docente también, nos comentaba acerca y nos hacía un análisis sobre la inflación. Bueno, ahora ya conocemos los números del mes de enero, que fueron bastante altos, no esperados por el Ejecutivo Nacional, pero sí ya se estimaba, ¿no? Teníamos como una advertencia de que podía ser alto, 6% el número de inflación. Pero vamos a hablar ahora acerca de las medidas que va tomando el Estado Nacional para tratar de contrarrestar, contener los precios altos, pero ¿qué respuesta tenemos por parte del empresariado? Lo saludamos a Héctor Sosa. ¿Qué tal, Héctor? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, gracias por la comunicación, Héctor. Bueno, ¿cómo comenzamos a hablar de este tema? Porque por un lado hay anuncios y después en la práctica, ¿qué va sucediendo? Sí, mira, a ver, vamos a empezar por lo primero que vos estabas señalando. Me gustó una palabra que usaste, que es contener. Me parece que todavía falta una comunicación o una información del Estado, del gobierno en general, en donde ponga un poco más claro la cuestión de que el tema inflacionario no es un tema donde vos podés poner una fecha y decir que a partir de tal fecha va a haber un porcentaje tal, que fue, creo, el error del ministro de Economía. Es decir, ponerle un número es muy difícil en este contexto en donde operan muy fuerte los monopolios alimentarios, los monopolios relacionados con la construcción, los monopolios relacionados con las grandes cadenas de hoteles, y así podríamos seguir al infinito, que pueden decirte en una mesa que van a acatar el acuerdo, muchos lo acatan y otros no. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que como sucede con precios justos en la carne. Hay un acuerdo, como sucede con precios justos en la carne. Hubo un acuerdo, se anunció, y sin embargo, por ejemplo, acá en Misiones están diciendo que ya va a ser imposible cumplirlo. Exactamente. Mira, igual me gustaría colocar un dato para los oyentes que no es menor. Entonces me quedo con la palabra contener. A ver, en principio, si no se va al núcleo del problema, que son los formadores de precio, que son las grandes corporaciones, olvídate de que la inflación vaya a bajar. Es decir, a bajar en el sentido de una manera muy fuerte. Ahora, con todas las dificultades, con todas las desigualdades en cuanto a que funcionó mejor en tal provincia, no funcionó en tal provincia, funcionó mejor en esta ciudad, funcionó peor en esta otra ciudad. Si no hubiera funcionado, o si no se hubiera trabajado sobre una idea de precios en el tema de precios justos, y ni hubieran existido apoyo del Estado, incluso subvencionando algunos sectores, tanto de la alimentación como ahora va a suceder con los bancos Nación, con el Banco Nación y con muchos 16 bancos provinciales en relación al tema de los útiles para escuela. Si no existiera esa presencia del Estado, que quizás debería ser aún mayor, vos pensá, y los oyentes piensen, ¿qué hubiera sucedido si todos los precios, si todas las ramas, si toda la alimentación, todo lo que tenga que ver con los chicos a la escuela, con lo que tenga que ver con la construcción, quedaba liberado a los precios del mercado? Nosotros hicimos ese laburo, dijimos, bueno, ¿qué pasa si se libera todo? Concretamente, si se produce la devaluación tan buscada por el sector financiero argentino y tan buscada por un sector muy fuerte de las empresas corporativas. A ellos les conviene la devaluación porque los dólares se fugaron afuera. Claro. Por lo tanto, si vos tenés una devaluación y Arcor fugó 100 millones de dólares afuera y hay una devaluación del 40 al 50% en Argentina, cuando viene con esos dólares no solo puede quedar con dólares afuera, sino también viene acá y construye nuevas fábricas, invierte acá, es decir, es como una patria financiera en un grado menor. Entonces vuelvo con esta idea para que la charlemos. Si no
se buscara esta contención, si no se buscara esta contención, lo que insisto, para mí es incompleta, la pregunta sería, ¿qué pasa si no hubiera ningún tipo de presencia ni del Estado, de los estados provinciales, de los estados nacionales, de los municipios, buscándole la vuelta para que no explote un proceso inflacionario que esté por encima del 5%? Yo te decía, te iba a dar un dato. Ahora, el ideal si sería... Existido, sí. Si esto, mira, escuchá esta parte. Si esto hubiera existido, es un laburo que hicimos con el motor económico. Si se hubieran liberado, si estaríamos ahora en un gobierno y en un estado provincial en la mayoría del país, liberales, y si estuvieran aplicando todas las recetas ultraliberales, nosotros estaríamos ahora en un proceso inflacionario aproximado por mes del 18%. Con una liberación del 18%. Estamos en el 5 o 6, tenemos el 18%. Y habría una explosión inflacionaria muy fuerte y a la vez una devaluación. Acá no hay que olvidarse que el objetivo central de los grupos monopólicos, del sector financiero y del sector mediático que juega políticamente, de las grandes corporaciones, tiene un solo objetivo: la devaluación. Porque con la devaluación atacan directamente a dos espacios que son sensibles, hipersensibles, y que definen muchas cosas en la economía, que es justamente el bolsillo, por vía del salario. Si hay devaluación, los salarios se denigran del 40%, si hay inflación, el salario también se denigra, pero a la vez se complica para que la gente compre lo que tiene como necesidad básica. Claro, ¿entiendes? Lo esencial. Entonces, no estoy planteando que estamos en un mundo de maravilla, en un gobierno donde todo sale perfecto en el plano económico. Estoy planteando que se busca una presencia del Estado, vamos a ponerlo en esos términos. Que esa presencia del Estado, de los gobiernos, de los municipios, intentan tres cosas. Primero, en algunos casos, buscar que haya una relación entre el productor y el consumidor lo más cercana posible. Se logra parcialmente, muy parcialmente en algunos lugares y muy fuerte en otros. O sea que ahí hay una desigualdad, pero es por ahí el camino. Segundo, los bancos provinciales y fundamentalmente el Banco Nación nunca te voy a ser exacto, desde el año 2014 que no da la cantidad de crédito, que no se produce una cantidad de créditos tan grande en relación al apoyo a pymes y a acompañarlas para justamente comprar algunos elementos o materiales de importación que no lo podrían hacer si no tuvieran un circuito financiero público, porque la banca privada a las pymes no le da ningún tipo de apoyo, y cuando le da un apoyo, y cuando hablamos de pymes estamos hablando de empresas alimentarias, chicas, medianas, estamos hablando de metalmecánica, estamos hablando de cooperativas de tabaco, cooperativas de cereales, estamos hablando de cooperativas que están relacionadas con la agricultura, o sea, con un proceso muy fuerte, una cadena muy fuerte de alimentación y muy fuerte de la industria, ¿sí? De la industria media. Si no hubieran esos créditos, si no hubiesen estado esos créditos, esas pymes volvían a desaparecer. Entonces, ¿en qué contexto se está? Se está en un contexto donde hay que pagarle al Fondo Monetario. Los vencimientos son prontos, muy fuertes este año, muy fuertes el año que viene. Hay una deuda en pesos. Vale decir, siempre señalar que la deuda con el Fondo Monetario la contrajo el gobierno anterior, la contrajo, nombre y apellido, Mauricio Macri, 45.000 millones de dólares, de los cuales los 25.000 millones de dólares no se sabe dónde fueron. No están invertidos en nada, en nada. Pues fíjate un señalamiento muy simple, muy sencillo. Con todas las dificultades habidas y por haber, se ha llegado, estamos ahora llegando a mediados de febrero, y con pandemia, guerra, aumento de petróleo, etcétera, en estos meses, en estos, digamos, 22 meses de acciones, digamos, podríamos decir, post pandemia del gobierno,
En la Argentina ya se hizo el triple de obras, repito, estos datos del INDEC, triple de obras en 4 años de neoliberalismo. Entonces hay una parte que hay que terminar con un verso. Es decir, con todas las dificultades, cuando llevan gobiernos que tienen una tendencia a que el Estado tenga presencia, bueno, se puede hacer un gasoducto que seguramente en junio se inaugura y que seguramente en septiembre está llegando al sector mesopotámico. Ahora, Héctor, déjame establecer algo y plantearte algo. A la exportación. Sí. Yo pregunto cuáles son los gasoductos que se hicieron durante la etapa macrista. Sí, déjame que te plantee algo, porque que el Estado tiene que tener... En la etapa macrista. Héctor, ¿me escuchás? Caer en la cuestión, a veces se dice, pero Macri, no. Todo tiene una historia. Sí, Héctor, ¿me escuchás? Quiero plantearte algo en lo que estás relatando. Con la FIP, tiene una deuda con la luz, con el gas, además tiene una deuda con los vecinos, además tiene una deuda de que la casa no está paga. Cuando no te quedas con la casa, tienes que pagar todo eso. Claro, Héctor, ¿me podés escuchar? Dinero para comprar la casa, pero no tenés el dinero para gobernar, no tenés los ingresos para poder pagar las deudas que te dejaron. Y esto lo trato de para que los oyentes lo entiendan de la manera más simple. Sí, se entiendo. Ahora te planteo. Digo, en lugar de que el Estado tiene que intervenir, por supuesto, para que no haya un libre mercado y no pase todo lo que estás relatando. Sin embargo, ahora el rol del Estado interventor, digo en un ideal, en lugar de salir a contener siempre lo que vaya sucediendo y lo que vaya decidiendo los monopolios, ¿no? Digo, un rol más intervencionista, estableciendo pautas generales se puede para tratar de revertir todo esto, evitando que remarquen constantemente, que especulen constantemente. Digo, ¿hay otras medidas más fuertes? Mira, medidas desde el punto de vista legal hay todas. Desde la ley de adagio, la ley de los que está protegido el Estado puede intervenir cuando, por ejemplo, las grandes empresas monopólicas acaparan, vamos a suponer, estoy diciendo, vamos a dar un hecho concreto, acaparan harina, ¿no? Y ahora se habilitó un aumento, como estaba pautado, del 3,5% de harina. Pero los empresarios de la harina quieren un 14%. Bueno, está bien, nos adaptamos al 3,5% que pautamos con el Ministerio de Economía. Pero ya están acumulando harina. O sea, lo más probable, y acá está el chiste siempre que hace el neoliberalismo, es que en algún momento o falta harina o es más cara. Entonces, por supuesto, acá hay dos formas de encarar esto. O se hace con un proceso de contención y presencia del Estado, o se hace con un Estado aplicando la ley. Yo voy a dar un ejemplo donde sí se está haciendo. Aplicando la ley, que la tiene las herramientas. Por ejemplo, si yo, y estamos hablando no estamos hablando de cosas menores, si yo voy y le incauto a Firestone, no estamos hablando de una empresa chica que está a la vuelta de mi casa o de tu casa, le incauto a Firestone en la aduana, a través de una acción muy, te diría, bastante interesante en varios puertos, no en todos, pero le incauto a Firestone millones de dólares que estaban en fuga en función de hacer doble facturación, una en blanco y otra en negro, para, por lo tanto, si a vos te dicen que están exportando, ponele, 20.000 ruedas de auto y 5.000 de tractores a China, a Rusia, a Brasil y a India, y te facturo, te hago facturas de mentira por la mitad de eso, entran más o menos impuestos, entran más o menos dólares, entran menos. Ahora, si yo te agarro como te agarré la semana pasada, vos me tenés que pagar todo. Y eso fue lo que ocurrió. Ese es un Estado activo, presente. O sea, te controlo lo que estás sacando, te miro lo que estás sacando. Y vos fíjate que las empresas estas que, por un lado, te firman un acuerdo que no te van a aumentar las gomas,
o que no te van a aumentar los alimentos, Sí. o que no te van a aumentar los electrodomésticos. Y después esas mismas empresas, o lo alimentario, vos ya viste la cantidad de toneladas de filtración que hubo de soja, de trigo, durante todo el año pasado y este año. Es decir, por un lado te firman un acuerdo, después te retienen. Que no van a aumentar más del 3%. Y por otro lado, cuando exportan, te mienten la cantidad que exportan. Y al mismo tiempo, no te respetan el acuerdo. Bueno, entonces, y acá estaría la otra posición. ¿Cuál es la acción? La acción directa es de ley, es decir, multas millonarias, como se le aplicó a Carrefour, pero una vez sola. Claro. No, multas millonarias siempre, porque esas acciones perjudican, no al Estado, perjudican a la persona que nos está escuchando. Totalmente. Pero eso tiene que estar claro en la sociedad, porque después acompañan los medios hegemónicos diciendo que hay una dictadura, que quieren cerrar todas las empresas, que van en contra de estos grupos económicos, y entonces el mensaje mediático no ayuda. El mensaje mediático va a seguir todo el tiempo, durante todo este año, y aún profundizado. En la Argentina hay que grabarse este número: el 85% de los medios pertenecen o desarrollan una acción casi como la de un partido político, teniendo como elementos de digamos, no solamente de filtrar comunicaciones que son mentiras, o de trabajar sobre las noticias falsas, sino que a la vez juegan un partido político importantísimo. Claro. Importantísimo. Héctor, se nos va terminando el tiempo. Te agradecemos. Sí, siempre es bueno escucharte, pero será hasta la próxima semana. Dale. Gracias, continuamos el tema. Muchas gracias, Héctor. Hasta la próxima, un abrazo. Bueno, la columna de economía, ¿no? De análisis, debate, también se presta para eso. Cuando Héctor Sosa, editor de Motor Económico, periodista, docente, nos invita también a interiorizarnos más acerca de lo que va sucediendo y por qué estamos en esta situación económica.